Ok, en este podcast vamos a hablar acerca de la escuela austríaca. Vamos a ver cómo fue que terminó la visión que originalmente planteó Karl Menger, ¿no? Y bueno, y efectivamente vamos a comenzar de nuevo con Karl Menger. ¿Ok? Aquí tenemos la foto de Menger, ¿ok? Con que quien es el padre de la escuela austríaca, o sea, el primero de los el que hace la propuesta austríaca. Él estudió Derecho, ¿ok? Y en, en, en el Imperio Austrohúngaro, y su primer trabajo fue como periodista, ¿no? Trabajó en el Lambert Zeitung y luego en el Wiener Zeitung, ¿ok? Eso significa el periódico de Lambert o el diario de Lambert, el de Lambert y el diario de Viena, ¿ok? Su trabajo como periodista, dado que él había estudiado Derecho y tenía el doctorado en Derecho Mercantil, se suponía que era un economista. Entonces, por esa razón, el periódico lo pone a dirigir la página económica de, de, de la publicación, ¿ve? Y incluso en su ¿cómo se llama? En uno de sus trabajos, Hayek, que iba a comentar que Visser comentó que cuando Menger estaba joven y empezó a trabajar en estos periódicos, su intento para tratar de explicarse el funcionamiento de la bolsa no funcionaba con lo que le habían enseñado en su carrera de abogado y en la especialización en economía que había realizado. Y entonces él tuvo que reaprender la economía, ¿ve? Y producto de eso es que nacen los principios de economía política que después publica él en el año 76. ¿Ve? El trabajo de él en esos periódicos es tan, tan significativo que el emperador decide convertirlo a él en tutor del heredero al trono, que es Franz Ferdinand, ¿ok? Quien luego va va a morir producto de un suicidio en una cacería, ¿ok? Mm, entre los nobles de aquel tiempo, y por tanto él no terminó siendo el heredero al trono, ¿ok? Sin embargo, él siempre mostró una admiración muy grande por Karl Menger, se convirtió en un amigo muy íntimo de Menger, ¿eh? Y de hecho, esa es la razón por la cual el imperio le propone a él ser profesor de economía en Viena, y su calidad como profesor lo llevó a ser luego el decano de economía de, de la Universidad de Viena, ¿ok? Por lo cual no era solamente amiguismo, sino que de verdad era un individuo brillante, pues, ¿ok? Publicó varios trabajos, ¿ok? Entre los cuales quizá el más importante es Principios de Economía Política, los Grundsätze, como se dice en alemán, ¿ok? Que se publica en el 71, que es el origen de la escuela austríaca, es un libro de texto que da los fundamentos de la escuela, ¿ok? Y bueno, y luego en el año de 1833 él publica un trabajo sobre metodología, ¿ok? Que va a ser el que va a ocasionar la pelea con, con la escuela histórica alemana, ¿ok? Y hoy en día ese trabajo de, ¿cómo se llama? De metodología, los Untersuchungen, que sirve se publica junto con los documentos de la diatriba, para que se sepa qué fue lo que pasó allí luego de que ese libro fue publicado, ¿no? Nos vamos a centrar mucho más en los principios que en el libro de metodología, ¿ok? Porque los principios marcan casi todo el programa de la escuela, ¿no? De hecho, en los principios él no muestra ningún desprecio por sus antecesores. Acuérdense que eso lo habíamos dicho cuando habíamos hablado de los otros dos marginalistas, que todo siempre
de alguna manera ellos se oponen a algo. En este caso, Menger no se opone a nada, ¿okay? O sea, ella no muestra ningún desprecio por los antecesores, más bien se muestra como un paso más adelante en la evolución de la economía y ya. ¿Okay? Y ahí él plantea que el origen del valor está en la utilidad y en la escasez, ¿okay? Que es lo que después se va a llamar utilidad marginal. ¿Okay? Y la estudia a través de tablas de utilidad. ¿Okay? Y a través de esas tablas de utilidad él también explica cómo se forman los precios. ¿Okay? Y también estudia cómo se presenta el tiempo, ¿okay? Que es uno de los elementos de la economía austríaca y que determina la preferencia temporal, ¿okay? Que es el uso de la tasa de interés. ¿Okay? Ojo que aquí el tiempo no es lo mismo que para Marshall, o sea, no es corto plazo y largo plazo, ¿okay? Sino que es un tiempo subjetivo, ¿no? Un tiempo mientras dure la acción. ¿Okay? Ok, y establece una clasificación muy particular de bienes. ¿Okay? Él dice primero que los bienes se dividen en económicos y no económicos. Los no económicos son aquellos que no se pueden comercializar porque no tienen precio. Los económicos son aquellos que sí se pueden comercializar porque tienen un precio. ¿Okay? Y cuando los bienes son económicos, deben tener un orden en la clasificación. Los de primer orden son los del consumo y luego van a venir los bienes de segundo, tercero, cuarto, quinto orden. Y obviamente mientras más alto es el orden, más lejos está del consumo, por lo cual un bien de primer orden no se puede consumir, ¿okay? Pero un bien de segundo orden no se puede consumir sino hasta que se transforma en un bien de primer orden. ¿Okay? Igual un bien de tercer orden no se puede consumir hasta que no se transforme en un bien de segundo y después un bien de primer orden. ¿Okay? Y bueno, los bienes de primer orden son los del consumo y los bienes de orden superior son los que se llaman factores de producción o bienes de capital. ¿Okay? Y bueno, y esos factores de producción o bienes de capital se dividen en dos, ¿no? Bienes de la naturaleza, que son los bienes directos, productos del trabajo y de la tierra. ¿Okay? Y los bienes de capital, que son una mezcla de trabajo y tierra. ¿Okay? Cuando nosotros mezclamos trabajo con tierra, eso se llama bien de capital, es un bien transformado, ¿ok? Y es un bien de orden superior, ¿ok? Y ahí es donde él se plantea por primera vez la teoría de la imputación, ¿ok? Que yo había comentado antes que eso se relacionaba mucho al libro de Cantillon también, porque Cantillon es el que dice que si nosotros descubrimos que el cobre no es bueno para la salud, entonces dejamos de producir productos de cobre y eso pone eso causa una caída en los precios del cobre en las minas. Entonces ahí está la teoría de la imputación también relatada en el libro de Cantillon sin decirnos de la teoría de la imputación, ¿no? Aquí ya Menger lo dice de una manera más explícita, dice que los precios, ¿ok? Son los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. ¿Ok? Es más, si nosotros partimos de una visión de una teoría del valor basada en costos, nosotros creemos que el precio depende de los costos. ¿Ok? Pero Menger nos dice que como el precio en realidad es el que determina el costo y no al revés, entonces la teoría de costo, el valor de costo no tiene ningún sentido. La que tiene es esta teoría en la cual el valor se origina en la utilidad y la escasez. ¿Okay? Esas tablas de utilidad se mostrarían de esta manera. O sea, supongamos un bien uno tiene 10 diferentes usos, ¿ok? Por lo cual es un bien mucho más útil que el bien 2, por lo cual debería tener un valor superior al del bien 2, ¿ok? El bien 2 tiene 9 utilizaciones distintas, ¿ok? Por lo cual tiene menos que el bien 1, pero también tiene más que el bien 3, por lo cual el bien 2 debería ser más útil que el bien 3. ¿Ok? Eso sí, el precio, como es una coincidencia entre utilidad y escasez, entonces si el bien 1, además de ser muy útil, es muy abundante, como es el caso del agua, entonces debe tener muy poco valor. ¿Ok? Y por el contrario, si el bien 1, pero en el bien 10 es, por ejemplo, como el oro, que tiene muy poco uso, ¿ok? Pero tiene mucha escasez, entonces tiene muchísimo valor. ¿Okay?
Eso es lo que se puede extraer de la tabla, ¿no? La tabla como explicación. Fíjense que no es un criterio absolutamente matemático lo que está metido aquí, ¿no? Y de hecho, el segundo elemento o el tercer elemento de los principios de economía es la metodología, ¿no? Que después va a explotar en el libro del método de las ciencias sociales, que es del año 83. Él dice, desde este mismo momento está diciéndonos que la metodología de las ciencias sociales y de la economía política en particular, ¿ok? Es subjetivo, ¿ok? Porque la economía es subjetiva, ¿ok? Por lo cual su metodología es deductiva y no inductiva, ¿ok? Y por lo tanto debe evitarse el uso de matemáticas en la explicación económica. Y por eso es que Menger fundamentalmente no utiliza modelos matemáticos para explicarnos los problemas económicos, sino que nos lo explica verbalmente, pues, ¿ok? O sea que usa un método deductivo, explicativo, ¿ok? De la relación económica, ¿ok? Entonces él propone que existe un dualismo metodológico, ¿no? Que como la economía se fundamenta en la utilidad subjetiva y es una ciencia obviamente subjetiva, ¿ok? Se puede explicar desde el individuo, ¿ok? Y su método, por tanto, debe ser subjetivo, que es el método del individualismo metodológico, que es el que él propone, un método absolutamente deductivo, ¿ok? Mientras que las ciencias naturales sí pueden utilizar el método positivo, es decir, el uso de hipótesis y contraste de hipótesis, ¿ok? El método inductivo, ¿ok? Que es el que se usa en las ciencias sociales. Entonces, Menger no dice que no se debe usar el método inductivo nunca, dice que el método inductivo se usa en las ciencias naturales, pero que la economía no es una ciencia natural, que es una ciencia humana, ¿ok? Que estudia al individuo y que por tanto no se puede explicar a partir de hipótesis y contraste de hipótesis, ¿ok? Y el último elemento del libro de los principios es el caso de las instituciones, ¿no? Que se nos propone en el último capítulo del libro que se llama El origen del dinero, ¿ok? En el cual Menger nos dice que el, 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 el dinero surge, como todas las instituciones, por un proceso evolutivo y de aprendizaje, ¿ok? Después, más adelante, Hayek le va a incluir a esto ¿cómo se llama? La, la, la- una condición adicional que ya vamos a ver. ¿Sí? Y originalmente él dice que todas las instituciones son producto de la evolución y del aprendizaje, ¿ve? No son producto de las leyes, y fíjense que él es un abogado, ¿ok? Y dice que eso pasó con el dinero y de la misma manera pasa con el lenguaje, con la familia y con todas las instituciones que conforman la sociedad, ¿ok? O sea que la sociedad, las instituciones en la sociedad son siempre producto de una evolución y de un proceso de aprendizaje, ¿ok? Él dice que en algún momento, o sea, que en la economía primitiva se utilizaba el trueque, ¿ok? Y en algún momento cuando el trueque fue imposible, ¿ok? Porque no había coincidencia de necesidades, entonces uno de los dos participantes de ese mercado tuvo que buscar un bien alternativo, ¿ok? Y comprarlo, ¿okay? No para consumirlo, no para utilizarlo, sino para utilizarlo como bien de intercambio, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, es cuando surge el dinero, ¿okay? Por lo cual el dinero no es una institución creada por un gobierno, ni por una norma, ni por una ley, sino que es una institución creada por un proceso de evolución y aprendizaje, ¿okay? Y eso pasa con todas las evoluciones, con todos las instituciones en la sociedad. Eso es lo que creen los austríacos, ¿no? Entonces, bueno, después más adelante se va a dar un conflicto entre Gustav Schmoller y Karl Menger, que se conoce con el nombre de el conflicto del método o el método Strike. ¿Ok? Y surge porque cuando se publican los principios del método, los Untersuchungen, ¿ok? Menger le manda una copia del libro firmada, o sea, un ejemplar del libro firmado
a, a Schmoller, ¿ok? Porque él sabe que Schmoller no le gusta su trabajo, ¿ok? Y entonces Schmoller reacciona de una manera bastante grosera, ¿ok? Devolviéndole el libro a Karl Menger, diciéndole que él pensó inicialmente en votarlo, pero como no quiso hacerlo, prefirió devolverle el libro porque él de verdad no lo va a hacer, no lo va a utilizar. ¿Okay? Entonces, bueno, eso molestó mucho a Menger y Menger respondió con una serie de ensayos, ¿okay? En los cuales él demuestra que el método de la escuela histórica está equivocado, ¿okay? Porque una de las cosas que estaba proponiendo Schmoller era el uso del inductivismo en economía, que el uso del contraste de hipótesis, y entonces él insiste mucho en esa crítica a la escuela histórica, diciendo que la metodología de las ciencias sociales es una metodología deductiva, ¿ok? Que se estudia al individuo, por lo tanto es un individualismo metodológico y que no es el método de las ciencias sociales, que es el método inductivo, que consiste en contraste de hipótesis, ¿no? Y como los libros de los historicistas están llenos de tablas estadísticas y del uso de estadísticas, entonces él dice que la estadística, que es una ciencia histórica, ¿okay? Y la historia en general, ¿okay? No sirve para estudiar la economía, no sirve como fundamento para estudiar la economía, ¿okay? Por lo tanto, la estadística y la historia no pueden contribuir al desarrollo de la economía política. Y de hecho, la historia, ¿okay? No sirve para explicar la economía, pero la economía se puede utilizar para explicar la historia, que es completamente distinto, ¿no? Y lo que hace un buen historiador económico es utilizar la teoría económica para explicar los procesos económicos y no utilizar la economía para explicar la teoría económica, que es completamente distinto, ¿no? O sea, uno puede usar ejemplos históricos, pero una cosa es usar ejemplos históricos y otra cosa es fundamentar toda la teoría económica en historia, ¿ok? Fíjense, Menger no tuvo realmente discípulos, ¿ok? De hecho, si se fijan, en uno de los podcasts anteriores dijimos que Wicksell había sido alumno de Menger, ¿ok? Sin embargo, Wicksell no fue discípulo de Menger, más bien Wicksell fue muy amigo de Eugene von Bombader, que nunca fue discípulo de Menger, ¿ok? Sin embargo, Eugene von Bombader se toma como uno de los austríacos, ¿ok? Siempre se dice que él y su doble cuñado, que es Pícer, son austríacos, ¿ok? Vamos a ver un poco qué fue lo que pasó allí, ¿no? O sea, ellos realmente no estudiaron con Menger, ¿ok? Von Baber nace en Moravia, ¿ok? En la parte eslava del imperio, igual que Schumpeter, ¿ok? Él estudió Derecho en el año de 1872 y terminó realizando el doctorado en Economía en 1875 junto a Carl Nies, Bruno Hildebrand y Wilhelm Roscher, ¿no? Que si se acuerdan son los tres padres de la escuela histórica. O sea que ellos tres son los tutores de von Baber, ¿okay? O sea que por ahí no hay todavía influencia austríaca, ¿no? Y en 1880 él consigue su habilitación para ser profesor en la, en la Universidad de Innsbruck, ¿okay? Y en el año de 1989 renuncia por primera vez a su cargo como profesor y va a ser ministro de Finanzas del Imperio entre 1889 y 90. Después vuelve a la universidad, después vuelve a ser ministro entre 95 y 96. Después se vuelve a retirar, vuelve a ser ministro 97 y 98. Después se vuelve a retirar y vuelve a la universidad y va a ser ministro entre 1900 y 1904. O sea, en esas cuatro ocasiones va a ser ministro de Finanzas Eugene von Bombaber, ¿no? Okay, lo cual nos demuestra que los austríacos inicialmente como que estaban muy vinculados a la parte política, ¿no? Ok, él junto con Visser, que es el doble cuñado de él, que también se dice que es miembro de la segunda generación austríaco, será el profesor de Mises y Hayek y de Schumpeter, ¿ok? En Viena, ¿ok? Pero Eugene von Babar fallece en 1914, es más, él fallece producto de una depresión. Él, cuando Austria le declara la guerra a Serbia, ¿okay? Y comienza la Primera Guerra Mundial, entonces Eugene von Babar se siente profundamente deprimido porque él cree que eso va a ser el fin del imperio
O sea, que le estás anticipando algo que de verdad va a ocurrir dentro de 4 años, cuando acabe la Primera Guerra Mundial, y eso lo lleva a una profunda depresión que termina en su muerte. ¿Okay? Él muere bastante joven, ¿okay? Y muere con este sufrimiento, pues con el sufrimiento de que iba a ocurrir el fin inminente del imperio, y tenía razón. ¿Okay? Cuando él abandona la Universidad de Innsbruck para ser por primera vez ministro, él va a publicar los 2 primeros volúmenes de un libro que se llama Capital, un Capital Zing. ¿Okay? Eso significa en castellano el capital y los intereses. ¿Okay? Y esos 2 volúmenes son: el primero, un libro de historia del pensamiento económico acerca de las teorías del capital, escritas antes que él. ¿Okay? Eh, y bueno, y el segundo volumen es el propiamente dicho, la teoría positiva del capital de von Baber. ¿Okay? Entonces, por lo cual, ese libro siempre se enuncia como la primera explicación de la teoría del capital austríaca, ¿okay? Que se supone que es parte del esquema austríaco de análisis, ¿no? El tercer volumen se escribe después, ¿ok? El tercer volumen de ese libro que se llama, o sea, en castellano se llama Teoría Positiva del Capital, o sea, todo el libro se le dio el nombre en castellano del segundo volumen, que se llama Teoría Positiva del Capital. Y el tercer volumen en realidad se llama Digresiones sobre la teoría positiva del capital, porque la teoría positiva es tan confusa, ¿okay? Que generó mucha crítica, ¿okay? Y entonces eso obligó a von Baber a escribir un tercer volumen, ¿okay? Defendiéndose de la crítica que se le hizo a su teoría. ¿Okay? O sea que no es un libro que se aceptó abiertamente por el mundo económico. ¿Okay? ¿Qué nos dice este libro? Bueno, ratifica un poco la idea de Menger de que existen factores de producción originales, los productos de la naturaleza, que son la tierra y el trabajo, y aquellos que se utilizan para hacer bienes intermedios, ¿okay? Que son los bienes de capital. ¿Okay? Y aquí es donde viene la primera confusión de von Baber, ¿no? Von Baber expone una cosa que él llama periodo promedio de la producción, ¿okay? Que es el grado de aplicación del capital a la producción. ¿Okay? Entonces él decía que mientras el periodo de producción es más largo, ¿okay? Es más capitalista y más eficiente. Entonces eso se presta a una confusión terrible, ¿no? Porque eso hace pensar que estamos hablando en términos de tiempo, ¿okay? Y estamos hablando de que una cosa que dura más tiempo en hacerse es mucho más eficiente que una cosa que dura menos tiempo en hacerse, y eso como que es contradictorio, ¿no? ¿Okay? Lo que pasa es que la visión del tiempo en la escuela austríaca no es una visión física del tiempo, ¿okay? Sino que es una visión subjetiva del tiempo. ¿Okay? Y más largo no significa más tiempo, sino significa más etapas en el proceso productivo, o sea, más, más tecnología metida dentro del sistema de producción, ¿okay? No más tiempo para producir. ¿Okay? Y eso es una cosa que nunca explicó bien von Baber, ¿okay? Y que se presta a una confusión terrible y que hace que la explicación sea totalmente inútil. ¿Okay? De hecho, él ahí descubre una cosa muy importante, ¿no? Que el país que no utiliza bienes de capital, ¿okay? Consume su producción en un solo periodo de tiempo. ¿Okay? Y que un país que utiliza bienes de capital ahorra bienes y no consume totalmente su producción en los años corrientes, ¿no? Por lo cual, el país rico es aquel país que ahorra más, ¿okay? Que utiliza más intensivamente los bienes de capital y que sabe utilizar más intensivamente los bienes de capital. Esa sería la explicación más lógica de lo que trató de decir von Baber, y que von Baber no lo supo decir. ¿Okay? Y que existe una relación entre el ahorro y la inversión, ¿okay? Porque no puede producirse capital sin que ocurra ahorro, ¿okay? Que es otra de las propuestas austríacas. Entonces, ahí sí, si lo decimos de esa manera, la teoría de von Baber calza perfectamente dentro del lenguaje austríaco y dentro de la lógica de verdad de la acción.
¿okay? Y el otro gran conflicto, ¿okay? Es cuando Bombaver intenta explicar por qué existe la tasa de interés. Entonces él dice que en primer lugar porque existe una diferencia de valor entre los bienes presentes y los bienes futuros. O sea que la tasa de interés es aquella cosa que me permite relacionar el valor de los bienes de hoy con el valor de los bienes en el futuro. ¿Okay? Y ahí estamos bien. ¿Okay? Pero después vienen dos explicaciones más, ¿no? Él dice que sistemáticamente nosotros subestimamos nuestras necesidades futuras, ¿ok? Y también los medios que sirven para satisfacer esas necesidades futuras, ¿no? Por lo cual hay una preferencia temporal por el presente, ¿ok? Y la tercera causa, dice él, que son que los bienes presentes por razones tecnológicas son medios preferibles para la satisfacción de las necesidades y por esta razón garantizan una utilidad marginal mayor que los bienes futuros. ¿Ok? Fíjense, si yo trato de explicar de nuevo la tercera razón de la existencia de la tasa de interés, se confunde con la segunda, ¿no? Entonces, una de las complicaciones que tiene la teoría de von Baer es esta tercera causa, ¿ok? Que a su vez sirve para explicar por qué es lo de los periodos más largos, ¿no? Porque fíjense que es por razones tecnológicas, ¿no? Sea, si yo por razones tecnológicas, ¿okay? Utilizo bienes de capital para producirlo, entonces eso tiene más etapas de producción, ¿okay? Por lo tanto, su estructura de producción es más larga, ¿okay? Pero eso se confunde con más tiempo, ¿okay? Por eso es que es terriblemente confuso explicar el, el, la teoría del capital austríaca, ¿okay? Usando la visión de von Baer, ¿okay? Ok, la otra complicación que se crea es porque Eugene von Bombaver dice que la tasa de interés no es nunca negativa, ¿ok? Lo cual entra en conflicto con toda la teoría que ustedes aprendieron y que yo aprendí también, ¿ok? Y dice que tampoco esa tasa puede ser cero, ¿ok? Porque eso crearía una demanda insatisfecha de bienes presentes, ¿ok? Y crearía relaciones invertidas, ¿no? Entre bienes presentes y bienes futuros, ¿ok? Y al final añade que la dotación de capital es lo que se llama fondo de subsistencia. Y ahí comienza otro conflicto, porque entonces todo el mundo dijo, bueno, entonces este tipo está hablando del fondo de salario, ¿no? ¿Ok? O sea, por eso es que la teoría fue totalmente confusa, ¿ok? Y totalmente complicada para explicarlo, ¿no? Y bueno, y a eso se añade el terrible problema de tratar de explicar el periodo promedio de la producción, ¿ok? Que además von Baber lo explica con aplicación del trabajo, por lo cual se asocia a la teoría del valor trabajo, ¿ok? De hecho, cuando Menger lee la teoría positiva del capital, el mismo Menger le dijo a von Baber, yo creo que o sea, que este libro es un error, ¿ok? Eso se lo dijo el propio maestro a von Baber, ¿no? Y yo creo que Menger tenía razón, ¿ok? Ok, dentro de ese libro hay un segmento en la primera parte, ¿okay? Que es cuando él trata de explicar el modelo marxista, ¿okay? Y que se publica por separado en un libro que se llama La conclusión del sistema marciano. ¿Okay? Se llama así y eso se termina de publicar en 1896, ¿no? Y su nombre tiene que ver mucho con la publicación del último volumen de la teoría, del libro Capital de Marx. ¿Okay? De hecho, sí se acuerdan, cuando hablamos de Marx, nosotros dijimos que Marx muere en 1883, ¿no? Por lo cual, si el tercer volumen se publica en el 94, el tercer volumen es un libro póstumo, ¿no? O sea, que es un libro que no se publica en vida de Marx, ¿ok? De hecho, el único libro que se publica en vida de Marx, de los tres volúmenes del Capital, es el primero, ¿ok? En el cual hay una contradicción que ya vamos a referir, ¿ok? Y Marx dice cuando publica ese primer volumen que él esa contradicción la va a resolver en el segundo volumen del Capital que ya está trabajando en él. Marx se muere, ¿okay? Y ese segundo volumen del Capital ya estaba terminado, pero Marx se negó a publicarlo, ¿okay? Entonces Rothbard, ¿okay? Que es uno de los historiadores del pensamiento económico que yo recomiendo
para leerlo, dice que Marx, como Marx leía alemán, ¿okay? Además de inglés, ¿okay? Y además de francés, o sea, Marx era un políglota, ¿okay? Entonces Marx leyó lo que escribió Menger, ¿okay? Lo que escribió Jevons y lo que escribió Walras, ¿okay? Y ya para 1883, ¿okay? Cuando él estaba a punto de morirse, ¿okay? Él decide no publicar el segundo volumen del Capital porque él cree que está equivocado y no quiere salir insistiendo en el error de la teoría del valor trabajo, ¿no? ¿Okay? O sea, porque se ha dado cuenta de que como que cometió un error por seguir el análisis ricardiano, ¿no? ¿Okay? Entonces, esa es la razón por la cual no se publica en vida el segundo volumen del Capital. Cuando muere, en 1883, entonces Engels toma los documentos que dejó Marx, ¿okay? Y Engels publica el segundo volumen en el año 1885. ¿Okay? Y cuando se publica el segundo volumen, ahí no hay ninguna explicación de la contradicción que aparece en el primero. ¿Okay? Entonces Engels promete, él por su parte, que en la tercera parte va a estar la resolución de la confusión, ¿okay? O de la contradicción, y resulta que ese tercer volumen se publica en 1894, no 1994 como dice ahí, sino 1894, ¿okay? Y resulta que ahí tampoco se resuelve la contradicción. Entonces, en el año 96, 2 años después, ¿okay? Menger, von Baber publica la conclusión del sistema marciano diciendo, mira, la contradicción nunca se resolvió, ustedes están equivocados, por tanto ese sistema no sirve. ¿Okay? Eso es lo que nos dice von Baber, ¿no? ¿Y cuál es la contradicción, no? Fíjense, para Marx, ¿okay? El precio de la mercancía, ¿okay? Es lo que yo le pago al trabajador, que es el capital variable, más la plusvalía. ¿Okay? Por lo tanto, el precio solamente tiene dos componentes, ¿no? El salario que yo le pago al trabajador, ¿okay? Y la plusvalía, que es lo que yo me robo del trabajo del trabajador, ¿okay? Si yo soy el empresario. ¿Okay? Y bueno, de ahí se calculan varias cosas, ¿no? ¿Okay? Se calcula la tasa de la plusvalía relacionando la plusvalía contra el sueldo que le paga el empresario al trabajador, eso se llama tasa de plusvalía, y la relación orgánica del capital, que es lo que el, 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 el empresario aplica como capital, ¿okay? Y lo que aplica como trabajo dentro del proceso productivo. Entonces, en la visión marxista, estas dos variables, ¿okay? Perdón, estas dos variables tienen relación creciente, ¿okay? Pero existe una tasa de rentabilidad, ¿okay? Que está determinada por lo que el, el empresario se apropia, que es la ganancia del empresario, la plusvalía, entre lo que cuesta producir la mercancía, que es el capital fijo más el capital variable. O sea, el factor capital más lo que yo pago de salario, ¿no? Entonces, la contradicción está aquí. ¿Okay? Si el precio, ¿okay?, está conformado solamente por salario y plusvalía, ¿qué hace aquí el capital? ¿Okay? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hace aquí el capital? Y eso es una pregunta que no ha podido responder el marxismo, ¿okay?, desde el año de 1883, cuando se publica, perdón, 1876, cuando se publica la primera, 1876, cuando se publica el primer volumen del Capital. El marxismo no ha podido responder esa pregunta. ¿Okay? Y es porque sencillamente esta propuesta está equivocada. O sea, el empresario no le roba ningún beneficio al trabajador, y el trabajador no es el que determina el valor de la mercancía. ¿Okay? O sea, el análisis ricardiano está equivocado y el análisis marxista está equivocado. El valor no está determinado por los costos de producción. ¿Okay? Entonces, esa es la explicación del problema
de la conclusión del sistema marciano. ¿Okay? Ok, el segundo personaje de la segunda generación austríaca es Friedrich von Wieser, ¿no? Von Wieser es un personaje curioso, ¿ok? Él es doble cuñado de Menger porque él, fíjense, nace en el mismo año 1851, este se muere un poquito después, ¿ok? Acuérdense que von Baber se muere en 1914, este muere en 1926, ¿ok? Él nace en Viena, estudia Derecho en Viena, o sea, ahí se hacen amigos Menger perdón, von Baber y él, ¿okay? Y obtienen el título de abogado al mismo tiempo. Los dos se van juntos a Alemania a estudiar en 1876, a hacer su doctorado, y también fue funcionario público. ¿Okay? Se convirtió en profesor en Praga en el 84, en el 89 publica su libro más importante que es el valor natural de Naturlichkeit. ¿Okay? Después publica un trabajo que se llama La Escuela Austríaca y la Teoría del Valor, ¿okay? Que un poquito ratifica el nombre de Escuela Austríaca, y es donde está naciendo el nombre de Escuela Austríaca. Yo llamo a Wieser el gran bautizador, ¿okay? Porque es el que le pone nombre a las cosas, ¿no? Entonces, además de que, bueno, quien estaba llamando ya austríacos a los austríacos era Schmoller allá en Berlín, y bueno, von Wieser se lo toma a pecho, ¿no? Y dice, bueno, sí, nosotros somos los austríacos, somos la escuela austríaca. ¿Okay? Y bueno, y escribe otro libro que se llama La teoría del valor, donde él habla mucho de la teoría de la imputación, que es el año 1892. ¿Okay? En 1901 es rector en Praga. ¿Okay? En el año 1903 es profesor en Viena. ¿Okay? Fue el ministro de Finanzas final del imperio, o sea, cuando el imperio está a punto de desaparecer, ¿okay? No está von Baber, entonces llaman al doble cuñado que es von Wieser, para que von Wieser sea el ministro de Finanzas de la transición, ¿okay? Y ahí se hace muy amigo de los socialdemócratas. Y bueno, y de hecho, esa es una de las razones por las cuales no les gusta mucho los austríacos von Wieser, ¿okay? Además, von Wieser era muy matemático, ¿no? O sea, el contrario a Menger, usó mucho la matemática para tratar de explicar la teoría del valor, la teoría de la imputación y todas estas cosas. Entonces, no calza mucho dentro del pensamiento austríaco, ¿no? Y él es suplido por Hans Mayer, ¿okay? Fíjense que aquí hay una cosa bien curiosa, ¿no? Que marca un poco también el resentimiento de von Mises, ¿no? Hans Mayer lo nombran, ¿ok? Profesor en Viena, y a von Mises no lo nombran en el año 1923, cuando se jubila von Wieser, ¿no? Von Wieser muere 3 años después, en 1926. Este es el año de la hiperinflación, tanto en Alemania como en Viena, ¿ok? Y el sucesor en la universidad es este señor que se llama Hans Mayer, ¿no? Es el creador del término utilidad marginal, por eso es el gran bautizador, ¿no? Más que hacer cosas, él es el creador de los nombres, ¿no? El gran bautizador de las cosas, ¿no? También es el creador del término costo de oportunidad. Por fin aparece el nombre costo de oportunidad, Opportunität Cost en alemán, ¿ok? Es el nombre que él le da a esa cosa que los economistas vienen hace rato, desde la época de los escolásticos, diciendo que hay un costo, que es lo que se abandona cuando se hace una. Ese es el costo de oportunidad. Por fin alguien le pone nombre, ¿ok? Y él desarrolló el principio de la imputación, pero de una forma matemática. ¿Okay? Es más, de hecho, él fue un profesor directo de Hayek. ¿Okay? Y por eso es que Hayek inicialmente también es muy matemático. ¿Okay? Porque utiliza mucho la metodología de von Wieser. ¿Okay? Que no es la metodología típica del austríaco. ¿Okay? Y este es quizá el salvador de la escuela austríaca. ¿Okay? O sea, el discípulo menos querido de von Baber, que es Ludwig von Mises, ¿okay? Von Mises, perdón, von Baber prefería siempre a Schumpeter que a von Mises, ¿okay? Y después von Mises, que es el otro maestro, prefiere a Hans Mayer que von Mises, ¿okay? Por eso que yo digo que hay una cierta amargura en von Mises por todo esto, ¿okay? Porque a este caballero no lo terminan nombrando profesor en Viena, ¿okay? Es más, de hecho, él estudió Derecho, ¿okay?
en Viena, ¿ok? Se doctoró en Derecho y en Ciencias Económicas, ¿ok? Y bueno, y después de eso, él fue, ¿cómo se llama? Fue a la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Y regresó, y cuando ya el imperio estaba desaparecido, él trató de ser profesor en la Universidad de Viena y no lo consiguió. Entonces la Universidad de Viena le permitió que fuese profesor supernumerario, lo que se llamaba ya en Alemania Privatdozent, que era una suerte de profesor que estaba autorizado por la universidad, pero que la universidad no le pagaba sueldo, ¿no? Entonces él le cobraba a los, a los estudiantes para que él les diera clases. ¿Okay? Así era como funcionaba él en, en Viena. Daba clases cada 15 días en un seminario, ¿okay? Al mismo tiempo que era director ¿cómo se llama? De la Cámara de Comercio de Viena, ¿okay? Que era una cámara de comercio de industria, ¿no? No era solamente de comercio. ¿Okay? Y bueno, él en el año de 1912, ¿okay? Escribe un libro que se llama La teoría del dinero y del crédito, donde dice que el dinero no es neutral ni en el corto ni en el largo plazo. Si se acuerdan, los ricardianos dicen que el dinero es neutral en el largo plazo. Él dice que el dinero no es neutral ni en el corto ni en el largo plazo. ¿Okay? Que el dinero tiene un valor de cambio objetivo, ¿okay? Que es cuando se utiliza como medio de cambio, que el dinero tiene además un valor de uso subjetivo, que es cuando se usa como reserva de valor, ¿okay? Y que el valor del dinero es su capacidad de compra, ¿okay? Pero que no se puede estudiar macroeconómicamente, ¿okay? Y, y esto ocurre porque tiene una característica profundamente subjetiva, ¿okay? Porque las personas, ¿okay? Entendemos el valor del dinero como relacionado a los precios del periodo anterior. ¿Okay? O sea, cuando yo voy al mercado, ¿okay? Yo voy con una idea del valor del dinero que está basada en los precios que yo conocí del mercado en su momento anterior. ¿Okay? Y por supuesto, aquella vez que yo fui, ¿okay? Cuando recogí estas señales de precio que se quedaron en mi mente, ¿okay? Había otras señales que ya existían, ¿okay? Por lo cual el valor del dinero se explica por un teorema regresivo del dinero, en el cual el dinero lentamente va a ir yendo hacia atrás. Y si nosotros nos imaginamos una persona que haya vivido, por ejemplo, 10.000 años, ¿okay? Y va hacia atrás en el tiempo hasta el momento en el cual se utilizó por primera vez el oro como moneda para hacer la primera transacción. Entonces nosotros logramos entender que el origen del dinero del último capítulo del libro de Menger tiene razón, ¿okay? Y que así fue como se originó el dinero. Eso es lo que explica el teorema regresivo del dinero, ¿okay? Y él dice que como el dinero no es neutral, ¿okay? La inflación no es solamente el alza de precios, sino toda la recomposición que se ocasiona dentro de toda la estructura de producción de todos los precios relativos de la economía. ¿Okay? Por lo cual, el daño que se hace con la política monetaria es toda la alteración del sistema de precios, ¿okay? Que ocurre cuando el Banco Central aumenta la masa monetaria, ¿okay? De manera absolutamente discrecional. ¿Okay? Y de esa manera él plantea inicialmente la teoría austríaca del ciclo económico. Él dice que el ciclo obedece a estas distorsiones que se forman en la estructura de precios relativos, ¿okay? Que eso es lo que al final ocasiona el ciclo económico. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos a Hayek, porque la teoría del ciclo económico es conjunta, ¿okay? Entre maestro y discípulo. Es un trabajo de Ludwig von Mises y de Friedrich von Hayek. ¿Okay? En el año de 1923, el 22-23 está trabajando en los temas del socialismo, ¿okay? O sea, eh, Otto Bauer, que es el primer ministro del gobierno socialdemócrata de la República
austríaca está seriamente pensando en la idea de socializar la economía austríaca y hacer una cosa muy parecida a lo que están haciendo los soviéticos. Y entonces, von Mises escribe varios ensayos que se llaman ¿cómo se llama? La imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, y un libro que se llama El socialismo, análisis económico y social, ¿okay? Donde él expone la idea que tenemos los austríacos acerca del socialismo. O sea, los austríacos no vemos el socialismo como marxismo puro, ¿okay? Sino que lo vemos como cualquier interrupción que se hace al proceso del mercado. Cuando un gobierno hace algún tipo de regulación e interviene en la economía, eso es socialismo. ¿Okay? Independientemente de que ese gobierno sea de derecha, de izquierda, de centro, lo que sea, el gobierno es socialista porque sencillamente está interrumpiendo el proceso libre del mercado. ¿Okay? Entonces, cualquier interrupción en el proceso del mercado se llama en lenguaje austríaco socialismo, ¿no? Y ese socialismo es imposible, ¿okay? Porque al controlar los precios del mercado, se impide la formación de precios libres, ¿okay? Y se imposibilita la realización de cálculo económico preciso, ¿okay? Que es lo que necesita el empresario para tomar sus decisiones. Entonces, estamos interrumpiendo el proceso del mercado cuando nos involucramos en el mercado, ¿okay? Por eso es que el socialismo es imposible, ¿okay? Porque el socialismo te lleva siempre a desastres como el desastre venezolano, ¿okay? O sea, no hay manera de salirse de la trampa de la regulación, ¿okay? Y eso es lo que entendemos los austríacos. Ojo que el mundo austríaco no es un mundo anárquico, ¿okay? No es un mundo que propone no gobierno, sino un mundo que propone gobierno pequeño, ¿okay? Que no hace intervención, ¿okay? Eso es lo que propone el mundo austríaco, ¿okay? El libro fundamental de von Mises, luego más adelante ya en los Estados Unidos, se llama La acción humana, ¿okay? Los primeros 7 capítulos de ese libro son metodológicos. Cuando uno se enfrenta a ese libro por primera vez, es un libro extraño, ¿okay? Porque ningún libro, ningún manual que ustedes hayan leído de economía arranca con, con una descripción metodológica. Y los 7 primeros capítulos son metodológicos, donde él explica lo que es la ciencia de la acción, ¿no? Y aquí es donde viene una cosa bien interesante, ¿no? Yo estoy empezando a leer por primera vez Economía y Sociedad de Max Weber. Max Weber fue el profesor que en Viena le dijo a Menger, le dijo a Mises: mira, muchachos, si tú quieres estudiar economía, tienes que estudiar a Menger, ¿okay? Y él fue el que impulsó a este joven von Mises, cuando era un muchacho, ¿okay? A leerse por primera vez los principios de economía política. Y ese encuentro de Mises con los principios de la economía política transformaron a ese Mises, que era un historicista más, ¿okay? En un austríaco, ¿okay? Y a mí me sorprende mucho porque ese libro también, La acción humana, me transformó a mí, ¿okay? Y hoy leyendo, bueno, hoy no, este mes pasado, leyendo el primer capítulo del libro de Max Weber, ¿okay? Encontré muchas coincidencias con estos primeros 7 capítulos del libro de von Mises, ¿okay? Por lo cual marca una profunda relación entre el mundo de Weber y el mundo de los austríacos, ¿no? Por eso que les dije que yo creo que voy a recomponer un poco mi visión para los semestres que siguen, ¿no? Ok, él dice que la economía se explica por la praxeología, que es la ciencia de la acción, ¿ok? Esta palabra es extraña para ustedes probablemente. La praxeología es el estudio de la ciencia de la acción, que es lo mismo que dice Weber también lo que pasa es que Weber no habla de praxeología, habla de la ciencia de la acción, ¿ok? Y él habla de que el ser humano actúa por un axioma fundamental, ¿no? Y este axioma es que todos los días yo voy a arrancar mi vida tratando de mejorar mi situación anterior, ¿ok? Porque yo estoy insatisfecho con mi situación anterior. Y eso es lo que le da origen a la acción humana y le da origen a la economía dentro de la acción humana, ¿ok? Y de hecho, él dice que esta metodología de estudio, que se llama praxeológica,
¿ok? Incluye tres formas de análisis que son tres construcciones imaginarias, ¿no? El estado natural de reposo, ¿ok? Que es la idea de una situación de equilibrio, ¿ok? A partir de la cual se comienza a estudiar las cosas. ¿Ok? La economía de giro uniforme, que es cuando yo tomo ese estado natural de reposo y comienzo a cambiar variables, ¿ok? Para ver cómo se comporta, ¿ok? Esa es la economía de giro uniforme, ¿ok? Y la economía autística, ¿okay? Que es el análisis a partir de la visión de un Robinson Crusoe ficticio, ¿okay? Que actúa en el mercado solo, ¿no? Por eso es que se llama economía autística. Entonces él dice que esos tres métodos son los que se utilizan para explicar la economía, ¿okay? Y cuando entra el dinero, ¿okay? Entonces entra en acción un nuevo elemento que es la cataláctica, ¿no? La cataláctica es una palabra que viene del latín catalacie, ¿okay? Que lo que significa es contrato, ¿no? O sea, es la relación del individuo en el mercado, ¿okay? Que se mide por precios y cálculo económico. Por eso es que cuando entra el dinero en consideración, entra la cataláctica en el juego, ¿no? O sea que la praxeología se puede estudiar sin dinero, pero cuando entra el dinero, la praxeología se transforma en cataláctica. ¿Okay? Eso se explica en los 7 primeros capítulos, por eso que le digo que suele ser muy extraño leer la acción humana, ¿okay? Pero ojo que no es, no es deleznable, pues es una lectura muy recomendada. ¿Okay? Ok, el personaje quizá más importante de la siguiente generación es Friedrich von Hayek, ¿no? Ojo, Mises es el maestro de casi todos los austríacos, ¿no? Y Hayek entra dentro de la escuela austríaca, aunque haya gente que diga que Hayek ya no es un austríaco, ¿no? ¿Ok? Él nace en Viena, su papá es un médico, ¿ok? Y él es un chico mm, bastante prodigio, ¿ok? Él, estando muy joven, apenas de 15 años, va a la guerra, ¿ok? En la guerra, él lo tienen que sacar. Es oficial de artillería, igual que von Mises, por lo cual era un tipo que sabía mucha matemática, ¿okay? Y lo demuestra, ¿no? ¿Okay? Y bueno, él, eh, 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 tienen que sacarlo del campo de batalla porque él es herido y pierde un oído en acción, ¿no? O sea, él era sordo del oído izquierdo, según tengo entendido. ¿Okay? Y bueno, él comienza, después de regresar de la guerra y después de estar en su etapa de reposo, comienza a hacer estudios en la universidad, primero tratando de ser psicólogo, ¿okay? Después estudia Derecho y luego estudia Economía. O sea que además es un tipo multidisciplinario, ¿no? Y se hace doctor en Derecho en 1912, ¿no? Fíjense que no es nada, ¿no? O sea, en verdad, y luego doctor en Economía en 1921. Un niño prodigio, de verdad, ¿verdad? ¿Okay? Y viaja por primera vez a los Estados Unidos en 1923, donde hace ciertas amistades, ¿ok? Y después regresa a Viena en 1927. Cuando él va a los Estados Unidos, estudia mucha estadística, estudia lo que podríamos decir que era econometría para aquella época, ¿ok? Y eso se lo lleva a Viena, ¿no? Y originalmente trabaja con Fomises en todo ese ámbito con esa metodología, ¿no? Por lo cual nos dice que ellos utilizan mucho la matemática, pero como economistas de coyuntura, más que economistas teóricos. ¿Ok? Y eso creo que se puede demostrar viendo los libros de Hayek de la primera etapa, ¿no? Ok, luego él pasa a la London School of Economics en el año 1931, cuando Hitler toma el poder en Alemania. Von Mises empieza a preocuparse y una de las cosas que hace von Mises es que se va a Suiza, ¿ok? Pero antes de irse a Suiza, él le da unas cartas de recomendación a Hayek para que Hayek se vaya de Viena, ¿ok? Y Hayek se va a Londres, ¿ok? A la London School of Economics, inicialmente como invitado y después la universidad lo recibe como profesor, ¿ok? Y se queda ahí a partir de 1931.
¿okay? En el año de 1949 él se marcha a Estados Unidos, ¿okay? Y en Estados Unidos va a tener una larga eh, temporada, ¿okay? Él escribió un folleto que originalmente salió en alemán, se llama El nacionalismo monetario y la estabilidad internacional, que después se publica en inglés en 1930. En Estados Unidos da una serie de conferencias que se llaman Precios y Producción, que quizás es uno de los libros más importantes, ¿okay? Porque es donde se explica la teoría del ciclo económico. ¿Okay? Y esta teoría del ciclo económico es una cosa así más o menos, ¿no? Que cuando uno está en el fondo de la recesión, el Banco Central o quien centraliza la política monetaria, en el caso de que no exista Banco Central, pero sí exista un organismo gubernamental que fije las tasas, ese organismo baja las tasas, ¿ok? Y lo hace por debajo de la tasa natural de interés que definía Fonvisa, perdón, Bixel, ¿ok? Y bueno, eso provoca que muchos proyectos que no eran rentables, ¿okay? Debido a esta nueva tasa de interés que es ficticia, ¿okay? Pasen a hacerlo, haciendo los cálculos de valor presente, y eso es lo que los austríacos llaman los malinvestment, ¿okay? O sea, las inversiones equivocadas, ¿okay? Y eso provoca que estas inversiones equivocadas, estos empresarios que están haciendo las inversiones equivocadas, soliciten crédito para hacer estas inversiones, y esos créditos normalmente se hacen por encima de los ahorros realizados, y eso es lo que se llama ahorro forzoso, ¿no? O sea, es creación de ahorro que no existe en la economía, ¿ok? Eso genera cambios en la estructura de producción y produce incrementos en los precios de los factores de producción, por lo cual causa alteraciones profundas en la estructura de precios, ¿okay? En toda la estructura de precios relativos, ¿okay? Y eso es lo que al final terminó ocasionando el ciclo, ¿no? Eso inicialmente afecta toda la estructura de precios, puede provocar que las empresas que fueron producto de estas inversiones equivocadas comiencen a tener problemas, ¿ves? Y cuando los incrementos de precios son generalizados es cuando se detectan, porque el IPC está creciendo. Por eso es que el IPC es un pésimo indicador, porque el IPC no mide la estructura de precios, sino que mide solamente los precios del consumo. ¿Okay? Entonces el Banco Central generalmente realiza una política monetaria restrictiva con la finalidad de tratar de parar la inflación de precios. ¿Okay? Y eso lo que hace es terminar provocando que las inversiones equivocadas que se hicieron al inicio terminen quebrando. ¿Okay? Y cuando esas inversiones quiebran es cuando comienza la recesión, ¿no? Y la recesión es un periodo en el cual toda la economía se trata de estabilizar, ¿okay? Y produce toda una serie de reacomodos en la estructura de precios para poder rearrancar, ¿no? Sin la necesidad de que se haga política monetaria. Cuando el Banco Central en el fondo vuelve a cometer el error de bajar las tasas de interés, el mismo Banco Central está generando los gérmenes de la futura crisis. ¿Okay? Por eso es que las crisis se han ido incrementando y se han ido intensificando, ¿okay? En la medida en la que han nacido más bancos centrales y que esos bancos centrales se dedican a hacer política monetaria de manera frecuente. ¿Okay? Y esa es la crítica que los austríacos le hacen a la existencia de bancos centrales. ¿Okay? Y eso lo trata de explicar Hayek por estos triángulos que él extrae del análisis de Jevons. ¿Okay? Acuérdense que Jevons decía que el capital se puede estudiar con triángulos. ¿Okay? Entonces, Hayek lo hace, ¿no? Él dice, si este es el primer orden, que es el orden del consumo, aquí están las siguientes etapas, ¿no? Y aquí estaría explicado bien la teoría del capital de von Baber utilizando etapas, ¿okay? No utilizando tiempo, ¿no? La siguiente etapa, antes del consumo, es la comercialización del producto. La etapa anterior fue la distribución del producto. La etapa anterior fue la manufactura del producto. La etapa anterior fue la refinación, ¿okay? de los medios originales de producción. Y la primera etapa, o mejor dicho, la última etapa sería la minería, ¿okay? de la materia prima. ¿Okay? Entonces, supongamos que así es la estructura original de la producción. Entonces, la manera natural de crecer, ¿okay? es que haya ahorro, es decir, haya una reducción voluntaria del consumo, que es el ahorro, ¿okay?
Y esa reducción da campo para una ampliación de la estructura de producción. ¿Ok? Y en la medida en que se amplía la estructura de producción, el país se está intensificando en capital y se está haciendo mucho más desarrollado. Por eso es que esta es la forma sana de crecimiento en la forma de ver de Hayek y de los austríacos. ¿Okay? Caso contrario, cuando el Banco Central hace política monetaria, entonces el Banco Central fuerza, ¿okay?, a través de la baja de interés, ¿okay?, un crecimiento del consumo y al mismo tiempo fuerza un crecimiento de la inversión, ¿okay?, creando una tensión dentro de todas las etapas de producción que al final se resuelve en una crisis y en una recesión posterior. ¿Okay? O sea, así es como lo explicaría Hayek usando el triángulo de producción, ¿okay?, y por supuesto usando el ejemplo del ahorro forzoso como una política equivocada por parte del Banco Central. ¿Okay? Esa es la razón por la cual los austríacos no nos sentimos cómodos con la política del Banco Central. ¿Okay? Y bueno, y un poco para explicar a Hayek, ¿okay?, y a su diatriba con Keynes. ¿Okay? En la diatriba se da en el Economic Journal de Cambridge, ¿okay?, que dirige el mismo Keynes, ¿okay?, en el año 1931, cuando llega Hayek. Entonces hay un revuelo porque Keynes acaba de publicar la teoría del dinero, ¿okay?, el Practice Money, y bueno, y Hayek lo lee, ¿okay?, y Hayek encuentra problemas muy serios en el libro. Y entonces escribe una crítica y se la envía a Keynes con la intención de que Keynes la publique en el Journal de Economía. Y Keynes, en primer lugar, bueno, le contesta a Hayek que con mucho gusto le va a publicar la crítica, pero la publica junto con una crítica que él hace del libro de Precios y Producción de Hayek. ¿Okay? Y bueno, Hayek originalmente responde esa crítica a Precios y Producción, ¿okay? No sigue con la diatriba por la teoría del dinero, sino que explica su posición en Precios y Producción. ¿Okay? Y después de eso van a haber cartas entre el año 31 y el año 32 entre Hayek y Keynes, donde Keynes le pregunta a Hayek cosas, ¿no? Le dice, mire, ¿por qué usted dice esto? ¿Por qué usted dice aquello? ¿No? Porque Keynes no entiende lo que Hayek le dice, ¿okay?, y trata de buscarle explicaciones, ¿no? Y bueno, luego Hayek decide hacer una segunda revisión del trabajo de Keynes, del Tratado del Dinero, y él publica una segunda crítica, ¿ok? Se la manda a Keynes y Keynes le responde a Hayek en términos muy amables, diciéndole que con gusto lo va a publicar, ¿ok? Pero le informa de una vez que le está trabajando en un nuevo libro con el cual él resuelve todos los problemas que tiene este libro segundo, ¿okay?, y que él ya no piensa de esa manera. ¿Okay? Sin embargo, él publica la crítica y en el siguiente número del Journal de Cambridge, Piero Sraffa, que es uno de los alumnos de Keynes, publica una crítica a lo que a lo que Hayek acaba de decir sobre el libro de Keynes, ¿ok? Y publica en esa un comentario contra el precios y producción de nuevo, ¿ok? Y Hayek entonces publica una réplica en el año 32. Sraffa en el siguiente número publica una contrarréplica de esa réplica que hizo Hayek, y Hayek no responde nunca a esa contrarréplica. Se negó a seguir discutiendo. Y bueno, todo el mundo dio por sentado de que Hayek perdió el debate. Y bueno, y al poco rato, en 1936, sale la teoría general, y bueno, y ahí hay un revuelo de nuevo
con respecto al nuevo libro de Keynes. ¿Okay? Y Hayek decide no criticar el libro de la teoría general y después mucho más adelante Hayek va a decir que él cree que cometió un error muy grave al no criticar la teoría de Keynes. ¿Okay? Yo también creo que cometió un error muy grave, pero bueno, no se puede recoger la leche que ya fue derramada, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, eso va a marcar el fin de la escuela austríaca por un tiempo largo. De hecho, después de eso, Hayek se siente muy incómodo en Londres. ¿Okay? Al final termina aceptando la propuesta para irse a los Estados Unidos. ¿Okay? Y en los Estados Unidos abandona también eh, el, ¿cómo se llama? Los trabajos de economía pura. ¿Okay? De hecho, el último trabajo de él va a ser La teoría pura del capital, que es un libro muy matemático sobre teoría del capital, donde trata de explicar lo que von Baber no explicó. Ese libro es de 1941, lo que pasa es que es muy confuso el libro. ¿Okay? Hayek escribe muy difícil, ¿okay? Y ese libro no es nada fácil, ¿okay? Ni en castellano ni en inglés. ¿Okay? Es más, la primera traducción al castellano es terrible, porque es una traducción directa. Y creo que el inglés de Hayek en ese momento tampoco era muy bueno y creo que por eso es que es tan difícil, ¿no? Ok, en el año 44 escribe un libro que va a ser un bestseller que se llama Camino de Servidumbre, que es una explicación de cómo fue que los nazis alcanzaron el poder en Alemania y que ese libro se hace muy famoso. ¿Okay? Después, en el año 45, comienza el Hayek nuevo, ¿okay? Que quizás es el Hayek que más le interesa a los austríacos hoy, que un Hayek que abandona el uso de la matemática en la teoría pura del capital y comienza a explicar de una manera más subjetiva la economía. ¿Okay? Y eso está marcado por estos libros, bueno, por estos ensayos, algunos libros, algunos artículos, ¿no? El primero es El uso del conocimiento de la sociedad, que es un artículo. Después un libro que se llama Individualismo y Orden Económico, desde el año 48. Otro nuevo libro que se llama El Orden Sensorial, donde él recupera un poco de lo que él estudió de psicología en los primeros años, en el año de 1952. ¿Okay? Y después escribe un libro que se llama Derecho, Legislación y Libertad. ¿Okay? Que tiene varias ediciones. Un volumen se publica en el 73, el segundo y tercero se publican en el 79. En el año 73 él recibe el premio Nobel. ¿Okay? Y ahí vuelve otra vez a escribir sobre economía, ahí se enuncia como partidario de un sistema de monedas múltiples. Él creía que debía haber libertad monetaria, ¿okay? Y que todas las personas deberían aceptar las monedas que les dé la gana, ¿okay? Y no una moneda oficial. ¿Okay? Y cree que si se tiene Banco Central se debería aplicar una regla de política monetaria no relacionada a los precios, sino al producto nominal esperado. ¿Okay? Así es como lo ve Hayek, ¿okay? Para tratar de evitar este problema de, de, de creación de ciclos. ¿Okay? Y creía que el conocimiento estaba disperso. Esto ya son en los trabajos esos del uso del conocimiento en la sociedad, y etcétera, etcétera. ¿Okay? Y que nadie podía tener un conocimiento perfecto, ¿no? Por lo cual el modelo de competencia perfecta era un error garrafal, ¿okay? Que no podía explicar nada. ¿Okay? Y él es quien añade a la visión de Menger de que las instituciones son evolutivas a la condición de que además son espontáneas. ¿Okay? Esta es la otra parte del análisis de las instituciones que añade Hayek al modelo original de Menger. ¿Okay? O sea que le añade que además de que son evolutivas, son espontáneas. ¿Okay? Y bueno, y un poco para ver cómo Hayek miraba las ciencias y por qué la, el uso de las matemáticas puede estar equivocado en la economía. Él pensaba que las ciencias naturales eran lo más sencillo, ¿okay? Que la primera de las ciencias fue la física, y la física tiene un uso muy intensivo de la matemática. ¿Okay? La segunda ciencia en surgimiento en el tiempo fue la química,
y la química usa menos matemática que la física, ¿ok? Pero es mucho más compleja que la física y necesita la física para explicarse, ¿ok? La biología es todavía más compleja que la física y que la química, usa muchísimo menos matemática, pero utiliza intensivamente la física y la química, sobre todo la química para explicarse, ¿ok? Pero eso son ciencias naturales, ¿no? Y las ciencias de la acción humana, si vemos, si nos enfocamos en la forma en la que von Mises llamaba a las ciencias sociales, ¿ok? Y estas ciencias sociales son la economía, la historia, la sociología y el derecho, ¿ok? No utilizan la economía, pero no utilizan la matemática para explicarse, ¿ok? Y son eminentemente deductivas en su método, ¿ok? Y luego, por encima de esas ciencias de la acción humana, que son las que tratan de entender el comportamiento del individuo, ¿ok? Existe un conocimiento suprahumano, ¿ok? Que sería si nosotros tratáramos de entender a Dios, ¿ok? Y bueno, eso eh, Hayek dice que es imposible, ¿no? Porque el ser humano no tiene un conocimiento de Dios como para poderlo explicar. El ser humano puede explicar lo que está fuera de él y él conoce, que es lo que hace cuando estudia las ciencias naturales, puede estudiarse a sí mismo, ¿okay? Que es lo que estudia cuando estudia la acción humana, que es cuando estudia la economía, la historia, la sociología y el derecho, pero es muy difícil que el ser humano logre imaginarse lo que es Dios, ¿ok? Y cómo se explica Dios, ¿ok? Entonces, eso es más, esto se extrae del libro que se llama Orden Sensorial de Hayek, ¿no? Que es su visión de cómo se entienden las cosas. Y bueno, quizá el último austríaco que voy a referir yo en este podcast va a ser Israel Kirchner. Israel Kirchner nace en 1930, no se ha muerto todavía, ¿ok? Fue alumno de Mises y fue alumno de Hayek también, ¿ok? Y es el heredero de la escuela austríaca y es el que ha creado el revuelo alrededor de la escuela austríaca, todo lo que de alguna manera nos sentimos austríacos, tenemos la influencia de Kirchner, tenemos la influencia de Hayek, la influencia de Mises, ¿ok? Eh, Kirchner nace en Londres, que es un británico de origen alemán y de origen judío, que es economista y rabino al mismo tiempo, ¿no? Estudió en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, entre 1947 y 48, ¿ok? Y formó parte de un programa externo de la Universidad de Londres entre 1950 y 51, recibe el Bachelor of Arts, ¿ok? Del Brooklyn College en 1954, en el 55 hace el máster, ¿ok? Y bueno, en 1957 hace su doctorado en la Universidad de Nueva York y su tutor es Ludwig von Mises, ¿no? De hecho, este hombre era un microeconomista, ¿okay? Que estaba especializado en teorías del mercado, ¿okay? Y que cuando está haciendo su doctorado entra a hacer el doctorado con este alemán extraño que da clases en, en Nueva York y que casi no tiene alumnos. Entonces, Kirchner entra en ese seminario y Kirchner sale transformado en austríaco, ¿no? ¿Ok? Entonces, y bueno, y Kirchner es el causante de que los austríacos tengamos un desarrollo de la teoría del empresario, ¿ok? Estos son algunas de las publicaciones de Kirchner. En la visión del empresario austríaco, el empresario no es como el empresario schumpeteriano, un tipo que impone su voluntad, tampoco es el monstruo cavernario que dice Keynes, ¿okay? Y tampoco es el conspirador persistente que dice Adam Smith, ¿okay? Sino que es un individuo que trata de darle, ¿okay?, al mercado aquello que necesita, incluso aquella cosa que el mismo mercado no se ha dado cuenta que la necesita, pero que el empresario cree que la sociedad lo necesita y se lo da en forma de producto, ¿no? Entonces, esa es la visión del empresario austríaco, ¿okay? Un empresario que descubre oportunidades de inversión, ¿okay? Eso es lo que dice Kirchner,
basado en el análisis que originalmente propone Keynes. Y bueno, es él, después que von Mises abandone el seminario, ¿okay? Él va a generar toda una escuela, ¿okay? De personas que van a interesarse por la escuela austríaca, ¿okay? Entre ellas Peter Bettke, ¿okay? El Lawrence White, ¿okay? eh, este, eh, O'Driscoll y Rizzo, ¿okay? Que son personajes curiosos que nosotros deberíamos de leer de alguna manera porque de alguna manera somos economistas, ¿okay? Y bueno, en la visión de Kirchner, la función empresarial está profundamente relacionada al descubrimiento, o sea que es un acto creativo, ¿okay? Ese descubrimiento es lo que hace al empresario propietario de su empresa, ¿okay? No como dice Marx, un ladrón, ¿okay? Pero él no puede evitar que el mercado se apropie y modifique su creación. Esa es una de las cosas que no puede hacer el empresario, le guste o no le guste. ¿Okay? Y por esa razón, para los austríacos, la competencia no es una guerra, ¿okay? En el mercado, sino que es un proceso absolutamente colaborativo, ¿okay? También espontáneo y evolutivo. ¿Okay? Por eso es que la competencia no es mala, más bien es muy buena y por eso es que los gobernantes no deben impedir que ocurra competencia, ¿okay? No deben crear mecanismos de protección tampoco a las empresas. Todo lo contrario, deberían de dejar las empresas en la más absoluta libertad porque la competencia hace que el proceso sea mucho más creativo, mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más intensificador del desarrollo económico. ¿Okay? Ok, ¿cuáles son los principios fundamentales de la escuela? Bueno, en la clasificación de bienes de Menger, ¿okay? La estructura de producción, el conocimiento de que existen etapas de producción, la teoría de la imputación, eso no ha desaparecido. Todos los austríacos creemos que los precios determinan los costos. ¿Okay? La teoría de la formación de precios, ¿okay? Que es una propuesta de von Bauer. ¿Okay? La teoría del ciclo económico, ¿okay? La teoría monetaria y del crédito austríaco, ¿okay? El individualismo metodológico, ¿okay? Y la teoría de la empresarialidad que propone Kirchner. ¿Okay? Bueno, y dentro de los austríacos, quizá más conocidos algunos, menos conocidos otros, está Rothbard. ¿Okay? Rothbard eh, tiene una vida muy corta, a pesar de que vivió relativamente algo, ¿okay? Nace en el Bronx en el año del 26, ¿okay? Estudia en una escuela privada, ¿okay? Luego estudia en la Universidad de Columbia. Él fundamentalmente estudió matemáticas, ¿okay? Y se graduó de matemático en el año 45 y luego se doctoró en economía en el 56. Su tutor fue Joseph Dorsman, ¿okay? Quien no estaba totalmente de acuerdo con su tesis, ¿okay? E incluso uno de los jurados, Arthur Burns, había rechazado la tesis, ¿okay? A pesar de ser amigo y vecino de la familia Rothbard. ¿Okay? Y bueno, y el pobre Rothbard no se pudo graduar hasta que Burns no renunció a ser jurado porque lo nombró el presidente miembro de una comisión y ahí fue cuando por fin se discutió la tesis de Rothbard y Rothbard se graduó de doctor en economía en el año 56. Y bueno, él sostenía ahí que los servicios que presta el gobierno de una manera monopólica deberían ser mejor privatizados, ¿okay? Y que las funciones del gobierno se dividen en dos, en aquellas que es preciso eliminar y aquellas que es preciso privatizar, ¿no? O sea que Rothbard en realidad era un anarquista, ¿ok? Por lo cual ahí no está alineado con el pensamiento austríaco. Los austríacos de verdad no somos anarquistas, ¿ok? Y es una mezcla extraña de derechos naturales con anarquía, ¿ok? Él se dedicó a la economía, ¿okay? En eso sí hace trabajos muy interesantes, ¿okay?
trabaja historia de la economía, historia del pensamiento económico, filosofía política y ética. ¿Okay? En su economía rechazó el uso de la econometría, a pesar de que era matemática, ¿okay? En favor de técnicas como la praxeología, ¿okay? Y monetariamente era partidario de la reserva 100%, que es una propuesta de la escuela de Chicago, de Henry Simons, ¿okay? No es una propuesta austríaca, ¿okay? Y políticamente se declaraba anarquista capitalista y era agnóstico, ¿okay? Un personaje curioso, bien curioso, Rothbard, ¿no? Y sobre la crisis, ¿ok? Que ocurre entre 1870 y 1879, él escribe que debería quedar claro que la Gran Depresión de la década de los 70 es simplemente un mito provocado por la mala interpretación de que los precios en general cayeron bruscamente durante todo ese periodo. Y eso es verdad, ¿no? Yo creo que se los mostré en algún gráfico, ¿okay? Que ahí se proponía el que hubo una recesión y había crecimiento económico con caída de precios, ¿no? ¿Okay? Y también, bueno, aquí en esta lámina está un poquito la explicación de por qué él decía que Hoover nunca fue un liberal como la gente dice, ¿okay? Como dicen los historiadores de la economía, ¿okay? En eso tiene razón también Rothbard, ¿okay? Estos son algunos de los libros que ha publicado Rothbard, ¿okay? Y el otro austríaco que podríamos hablar para cerrar es Lachmann, ¿okay? Para dar las tres visiones, o sea, la visión del el mismo Rothbard dice que la escuela austríaca se divide en tres partes, ¿no? Y una parte es Kirchner, otra parte es, él dice que es Kirchner con Hayek, otra parte es él que dice que es él con Mises nada más, y la otra parte es Lachmann, ¿ok? El Lachmann está aquí, ¿ok? Él es otro miembro de la escuela austríaca. Lachmann fue alumno de Sombart en Berlín, o sea, que originalmente era un historicista, ¿ok? Y bueno, y él, como era judío, ¿okay? Él se fue de Berlín a Londres y en Londres entró en la London School of Economics, ¿okay? Para ser alumno de Hayek. Ya él había hecho el doctorado con Sombart, ¿okay? Pero ese doctorado no se lo reconocieron en Londres. Entonces le pidieron que hiciera un segundo doctorado y el tutor iba a ser Hayek y él efectivamente lo hizo. ¿Okay? Luego de que lo hizo fue profesor en la London School of Economics, ¿okay? Pero en la London University y en la Universidad de Hull y después trabajó en Johannesburgo, en Sudáfrica, en la Universidad de Witwatersrand. ¿Okay? Y ahí él escribió quizá el libro más importante de él es El Capital y su estructura del año 1956. ¿Okay? Escribió un libro de historia del pensamiento económico muy interesante que se llama Macroeconomic Thinking and the Market Economy, que se publica en el 73. ¿Okay? Escribió El legado de Max Weber en el año 71. ¿Okay? O sea, él era un creyente de que Weber era un austríaco, igual que yo me estoy volviendo un creyente de eso. ¿Okay? Escribió muchísimos artículos, no era un escritor de libros, ¿okay? Así como lo fue Hayek, como lo fue Mises, ¿okay? Más bien era escritor de artículos, y casi todos sus libros, ¿okay? Son colecciones de artículos, con la excepción del Capital y su estructura, ¿okay? Y el mismo libro del legado de Max Weber, ¿okay? La mayor parte de los libros son colecciones de ensayo, ¿okay? Y creía que la escuela austríaca se había alejado mucho del subjetivismo original de Menger. Él creía que Menger era más subjetivista que marginalista. Yo creo que tiene razón. ¿Okay? Y bueno, y él recibió mucho la influencia de uno de los ex discípulos de Hayek, ¿okay? Que se llamaba Shackle, ¿okay? George Shackle, ¿okay? Que era keynesiano, ¿no? Pero un keynesiano extraño también, ¿no? Un keynesiano subjetivista. Entonces eran muy amigos, ¿okay? Y esa es la razón por la cual también Rothbard desprecia a Lachmann por su amistad con Shackleton. Entonces yo creo que más bien sería elogiable, ¿no? Porque es una persona amplia que acepta en el círculo de su amistad a un keynesiano, incluso un keynesiano que no quieren los mismos keynesianos. ¿Okay? Entonces yo más bien siento cierta admiración por Lachmann, ¿okay? Es más, coincido mucho
en el análisis lasmaniano, aunque no quiero ahondar mucho en eso. ¿Ok? ¿Cuáles son los austríacos modernos? Habíamos dicho Peter Bettke, que trabaja en la George Mason University, que trabaja economía de las instituciones, Larry White, que también es de la George Mason, trabaja economía monetaria. Estos son alumnos del seminario o sea, los tres son alumnos del seminario ¿cómo se llama? De Kirchner en Nueva York, ¿ok? Y también fueron alumnos de Lachman, ¿ok? George Selgin, que trabaja en la Universidad de Georgia y que dirige el, el, eh, el Cato Institute, ¿ok? Y que se dedica a economía monetaria y banca, ¿ok? Algunos de los que les puedo mostrar como antecedentes, ¿no? Y aquí un poco la escuela, ¿no? O sea, ver cómo a partir de Hegel nace la escuela histórica alemana, ¿okay? Y a partir de la escuela histórica alemana vienen los austríacos, ¿no? Fíjense, ahorita Karl Menger, que fue alumno de Lorenz von Stein, ¿okay? Está Robert, que su tutor fue Joseph Dorsman, que no es un austríaco. Aquí está Lachmann, ¿okay? Que fue tutoriado por Werner Sombart y después tutoriado también por Hayek. ¿Okay? Está von Baber, que era discípulo de todo esto, ¿okay? Igual que von Mises. ¿Okay? Ludwig von Mises, que fue alumno de Eugene von Baber. ¿Okay? Está Friedrich von Hayek, que fue alumno de Ludwig von Mises y de Friedrich von Mises. Está Oscar Morgenstern, ¿se acuerdan ¿cómo se llama? De la teoría de juegos? Fue tutoriado por von Mises. ¿Okay? Hans Helmholtz, tutoriado por von Mises. ¿Okay? Israel Kirchner, también tutoriado por von Mises. Haberler, Fritz Machlup. ¿Okay? Aquí lo tienen, pues. ¿Okay? Entonces, bueno, con eso terminamos la serie de estos podcasts. ¿Okay? Y bueno, gracias y hasta luego.